Buenos días. Universidad Levy te agradece su asistencia a esta sesión webinar. El día de hoy nos acompaña el doctor Pedro Iturralde Torres. El doctor Pedro es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es expresidente del Consejo Mexicano de Cardiología y expresidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología. También el doctor Iturralde es subdirector de Servicios de Diagnóstico y Tratamiento en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy nos presenta el tema arritmias ventriculares. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. Recuerden que deberán mantener su micrófono apagado durante la sesión. Si tuvieran alguna duda o comentario, se podrá activar al finalizar de la misma y se dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. A continuación, cedo los micrófonos al doctor Iturralde. Muy buenos días, muchas gracias al señor Irving Chávez, también a Marco Dominic de CardioLab Medical y también a los laboratorios Armstrong de México, en especial a Elizabeth Sánchez, su amable invitación de invitarme a participar con ustedes con un tema que es las arritmias ventriculares. Dentro de las arritmias ventriculares, quizás considerado que la taquicardia ventricular pudiera tener mayor interés porque es la más frecuente, ocupa casi el 90% de los casos. Y me gustaría que en esta media hora nos enfocáramos básicamente a el diagnóstico electrocardiográfico. Y entonces voy a ir dirigido en este tema en forma fundamental. Como ustedes saben, la taquicardia ventricular es un trastorno del ritmo ventricular. Normalmente nosotros sabemos que el sistema eléctrico del corazón está formado por el nodo sinusal y de ahí el impulso va al nodo auriculoventricular, luego pasa por el haz de His, se reparte por la rama derecha e izquierda de este haz de His y finalmente termina en el sistema Purkinje, que va a conectar con el músculo ventricular, ya sea en este caso ventrículo izquierdo o derecho, pero también en las aurículas para llevar a cabo la contractilidad. Esto se refleja en el electrocardiograma con las ondas que ustedes conocen, la onda P, que es la contracción auricular, la primera parte contracción auricular derecha, la segunda parte la contracción auricular izquierda, el intervalo PR, que es el paso por el nodo auriculoventricular, el complejo QRS, que es la contracción ventricular, y aquí termina en algo que ha tenido mucho interés en los últimos años, que es el punto J, que es justamente donde termina el complejo QRS. Y ahí viene el segmento ST y la onda T, que representan la repolarización ventricular. El ciclo cardíaco entonces se inicia en la Q y termina en la T, con la sístole en esta zona y la diástole en esta zona. El día de hoy entonces vamos a ver lo que corresponde a la taquicardia ventricular, enfocados fundamentalmente en el diagnóstico. Visto en una forma simplista, nosotros consideramos taquicardia ventricular todo aquel ritmo rápido que se origina por debajo de la bifurcación de las de His en rama derecha y rama izquierda. Esto anatómicamente no es exacto porque la porción del His es también ventricular y esa no consideramos como taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular la consideramos por debajo de esta bifurcación. Y tiene dos características fundamentales. Es un ritmo rápido que habitualmente late por arriba de 120 latidos por minuto. En este caso, esta taquicardia tiene 180. Y la otra característica importante es la duración del complejo QRS. Cuando la duración del complejo QRS es mayor de 120 milisegundos, como en este caso que tiene 160, tenemos un 90% de probabilidad de que este ritmo se corresponda a una taquicardia ventricular. De tal manera que dos parámetros sencillos, uno, la frecuencia cardíaca y dos, la duración del complejo QRS, ya nos orientaría en un 90% de probabilidad de que esto fuera una taquicardia ventricular. El otro diagnóstico diferencial sería justamente la taquicardia supraventricular. Aquí lo tenemos esquematizado, entonces la taquicardia ventricular desde el punto de vista electrofisiológico es todo ritmo rápido que se origina por debajo de esta bifurcación. Aquí se bifurca la rama derecha, aquí tenemos la rama izquierda y si el ritmo está por esta zona, entonces
lo consideramos como ventricular. La otra consideración importante es que el QRS sea mayor de 120 milisegundos. Sin embargo, hay un 10% de taquicardias ventriculares que se originan en esta zona del septum, en la parte alta. Y esas que se originan aquí pudieran tener el complejo QRS menor de 120 milisegundos, es lo que nosotros le llamamos taquicardia ventricular de QRS estrecho. Pero la gran mayoría son ventriculares y el QRS es ancho. ¿Cuál sería algunas otras causas de estas taquicardias de QRS ancho? Bueno, la primera, que ocurre en el 90%, es taquicardia ventricular. Si este paciente, además, les dicen en la historia clínica que tiene cardiopatía, que ha tenido un infarto o que tiene insuficiencia cardíaca, entonces este porcentaje sube hasta 95%. Si con tres parámetros, simplemente antecedente cardiopatía, QRS ancho y frecuencia rápida, tenemos un 95% de decir, esta es una taquicardia ventricular y la probabilidad de tener certeza diagnóstica es muy alta. Hay dos opciones que son diferentes. En los pacientes jóvenes con síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una alteración de síndrome de excitación, pudiera haber una taquicardia que es lo que nosotros le llamamos antidrómica. Y esta taquicardia antidrómica puede dar taquicardia de QRS ancho. Y la otra posibilidad es aquel paciente que ya tiene en el electrosuperficie bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Y entonces pudiera tener una taquicardia supraventricular, pero aberrada, le llamamos a ellos, y entonces pudiera tener la taquicardia de complejos anchos en el electrocardiograma. Estas son las causas diferenciales. Sin embargo, fíjense ustedes que clínicamente son diferentes. Este paciente habitualmente tiene antecedentes la taquicardia ventricular de cardiopatía isquémica. La taquicardia del Wolff antidrómica es generalmente en pacientes jóvenes que no tienen cardiopatía. Y la taquicardia supraventricular aberrada generalmente ocurre en pacientes que tienen cardiopatía, pero no isquémica, habitualmente valvular, cardiopatía reumática, y que tienen alguna taquicardia supraventricular porque ya tienen un bloqueo de las ramas previamente. El punto pivote en el caso de la taquicardia ventricular desde el punto de vista electrocardiográfico es la disociación entre las aurículas y los ventrículos. ¿Por qué ocurre esto? Porque normalmente las aurículas laten al ritmo del nodo sinusal, y esto es habitualmente entre 60 y 100 latidos por minuto. Es como en este caso C, en el cual aquí tenemos un paciente de ritmo sinusal con una frecuencia de 70 por minuto. Vean ustedes como las P's tienen 70 por minuto y también las R 70 latidos por minuto. Cuando nosotros tenemos una taquicardia ventricular, entonces el ritmo ventricular de tener un 70 por minuto, pues puede tener 120, como en este caso, o 110 o 115, y entonces tenemos un ritmo que es superior a este 70 por minuto. Entonces los ventrículos laten a 120, las aurículas generalmente a su ritmo, que es 70, 80, o el ritmo que ustedes dispongan. Y esto se llama disociación entre las aurículas y los ventrículos, que lo vemos justamente porque el ritmo ventricular va a una frecuencia, en este caso, por ejemplo, 125, y sin embargo, vean ustedes que si somos cuidadosos en este electro de derivaciones, veremos que aquí existe un pico, y si lo seguimos hacia abajo está ese pico, y si tenemos tenemos este pico. Este piquito corresponde a la onda P, que no lo vemos en el latido previo, ni en el siguiente latido, pero sí lo vemos en el tercero, el cuarto. Entonces, cuando yo tomo esta frecuencia y lo voy siguiendo, veré que esta frecuencia corresponde efectivamente a 70, o en este caso 65 por minuto, mientras que el ritmo ventricular es de 125 por minuto. Esto se llama disociación entre las aurículas y los ventrículos. Cuando esto ocurre, casi siempre el ritmo es ventricular y esta es una taquicardia ventricular. El otro aspecto importante es la duración del complejo QRS, que aquí no se ve con claridad, pero tenemos que verlo en donde se vea más patológico. Porque si yo lo analizo en el B2, por ejemplo,
es muy angostito. Sin embargo, si lo tomo en B1 o en D3, aquí sí tiene más de 120 milisegundos. Pues esto que tiene disociación auriculoventricular corresponde a una taquicardia ventricular. Este mismo enfermo tiene otro tipo de taquicardia que también tiene este más complejo QRS, más ancho. Vean ustedes igualmente este piquito que está aquí, corresponde con este pico que ven acá. A veces hay que ver todas las derivaciones, porque en ocasiones no se ven en algunas derivaciones. Por ejemplo, si yo veo un B4, es muy difícil ver la onda P, incluso en este trazo. Tengo que ver las derivaciones donde mejor se ve la P, que son D2, D3, ABF y B1. Y entonces, ahí sí veo con claridad estas ondas que pudieran corresponder a un ritmo auricular. Entonces, tiene disociación auriculoventricular. Cuando sale de la taquicardia ventricular, veo el ritmo en ritmo sinusal. Y el ritmo sinusal, vean ustedes que esta imagen es de un paciente que tiene un infarto agudo del miocardio de localización anteroseptal. Tenemos el segmento ST elevado, B1, B2, B3, B4 y B5. Incluso este paciente ya tuvo un infarto en la cara inferior. Vean ustedes aquí la onda Q en D2, en D3 y AB. Es decir, si yo conjunto un paciente que ya tuvo un infarto, que tiene este tipo de taquicardia, que yo encuentro disociación auriculoventricular del QRS ancho y la frecuencia de taquicardia, yo puedo decir 95% que es una taquicardia ventricular en el departamento de urgencias o bien en el servicio de cardiología. No tengo que ir a hacer más semiología de electrocardiograma. Sin embargo, hay otros temas que también pudieran considerar de interés. Este es otro ejemplo, es un ejemplo del paciente con un bloqueo de rama derecha, que la frecuencia de la taquicardia es lenta, y esto nos facilita el poder ver las ondas P. Vean ustedes, por ejemplo, veamos en este caso el B1, y verán que aquí se ve esta muesca, que no se ve aquí, que se ve por acá, que sí se ve aquí, y entonces la voy siguiendo y veo que esto tiene disociación más claro aquí. Entonces, estábamos en el tema de la disociación auriculoventricular. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, este es otro ejemplo de disociación entre los ventrículos y las aurículas. Aquí tenemos una taquicardia de QRS ancho, tiene más o menos 100 de duración del complejo QRS, y vean ustedes estos piquitos que corresponden a la onda P. Tiene un fenómeno que se llama Benkeback retrógrado, pero eso es lo de menos. Más claro, por ejemplo, en esta derivación, vean ustedes, como aquí sí se ve esta onda que no se ve en otras derivaciones. Y esto corresponde a la disociación entre los ventrículos y las aurículas. Ese es el primer tema, la disociación entre los ventrículos y las aurículas. Sin embargo, yo creo que un aspecto fundamental que deben conocer ustedes es lo que nosotros le llamamos en electrofisiología concordancia. Concordancia se refiere a la morfología del complejo QRS en la cara, en la región del plano horizontal, en B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Puede haber tres tipos de concordancia. La primera concordancia es la concordancia negativa. ¿Qué quiere decir negativa? Que durante la taquicardia todos los complejos QRS son negativos. Vean, negativo en B1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo tengo concordancia negativa en B1 a B6, tengo un 99% de probabilidad de que esto sea ventricular. La otra opción es que haya tenido un infarto anterior extenso y que tenga una supraventricular, que es rarísimo. Ese es el 1%. Pero si lo tengo con concordancia negativa, que es muy fácil de ver, esto es taquicardia ventricular, 99%. Es decir, tienen casi todas las probabilidades de tener. Vean, por ejemplo, aquí tenemos en el trazo A una taquicardia de QRS ancho con 160 latidos por minuto. Aquí es muy difícil ver la P porque ya la frecuencia va muy rápida. Pero sin embargo, si yo veo de B1 a B6, todos los complejos negativos, negativo, 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 que es muy fácil de ver. Esto es taquicardia ventricular 99%. El otro aspecto puede ser que la concordancia sea positiva, como es en el trazo B.
Aquí tenemos B1, 2, 3, 4, 5 y 6, todos positivos. Y aquí solamente existen dos posibilidades. Taquicardia ventricular, 90%, y Wolf antidrómico, un 10%. Esto tiene que ver con el origen de la taquicardia. Porque si la taquicardia se origina en la parte anterior del ventrículo izquierdo, toda la activación, yo exploro en esta zona, toda la activación se me aleja de taquicardia, por eso todos los complejos son negativos. En cambio, si la taquicardia viene de la parte posterior del ventrículo izquierdo y yo exploro en la cara anterior, todo se dirige hacia donde yo exploro, entonces todos los complejos son positivos. Entonces tenemos concordancia negativa, 99% de que sea ventricular, concordancia positiva, un 90%. Y esto fue descrito hace muchos años, más de 20, por el doctor Heinz Wellens, que es un experto en taquicardia ventricular. O sea, no necesito ser electrofisiólogo para diagnosticar en un departamento de urgencias una taquicardia ventricular si tomo en consideración la concordancia. Esto es un punto muy interesante. Hay ocasiones en que no hay concordancia. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, el B1 es positivo, el B2 es positivo, el B3 ya empieza a ser negativo, aquí ya es RS, aquí es RS y aquí es RS. Entonces aquí no hay concordancia. Esto lo llamamos sin concordancia. Entonces, las opciones son de la concordancia de B1 a B6, positiva, negativa o sin concordancia. ¿Y qué puedo hacer si no tengo concordancia en el complejo QRS? Esto es un aspecto que ha estudiado el doctor Brugada y que se llama el signo de Brugada. No es el síndrome de Brugada, es el signo de Brugada. ¿Qué dice Pedro Brugada? Dice Pedro Brugada, si yo no tengo concordancia de B1 a B6, debo tomar el RS más patológico. RS quiere decir donde inicia la R, en este caso aquí, y la S está acá. Y si la distancia que tengo en este RS, que son aquí en este caso casi 3 cuadros, es mayor de 100, aquí serían más o menos 110, esto es taquicardia ventricular. Este es el signo de Brugada. Entonces, cuando no tengo concordancia, veo el RS, y si es mayor de 100, esto es taquicardia ventricular también. Aquí yo tengo que medir el más patológico. Si yo mido este R a esta S, esta no me sirve porque tiene menos de 100. Tiene casi un cuadro y medio. Tengo que tomar el más patológico de B1 a B6, tomando el RS como base. Esto es muy interesante. Muchos años, los maestros de nosotros en las clases de electrocardiografía nos decían que cuando una taquicardia, como este caso, del lado izquierdo de su pantalla, se parece a el ritmo sinusal. Fíjense ustedes, aquí tenemos la taquicardia ventricular y en el laboratorio le damos dos complejos que nosotros le llamamos estímulos, y aquí suprimimos la taquicardia ventricular y se restablece el ritmo sinusal con un PR largo, otro ritmo sinusal con PR largo y se reinicia la taquicardia. Pero lo que quiero señalarles aquí es lo siguiente, que si yo veo la morfología de la taquicardia, vean ustedes, aquí tengo la taquicardia, y veo la morfología en ritmo sinusal, pues la morfología en ritmo sinusal, y comparo la morfología en sinusal con taquicardia, es exactamente la misma. Vean este complejo QRS, vean este otro, todos son iguales. Aquí nos enseñaron en las aulas que si el ritmo sinusal es igual a la taquicardia ventricular, esto es supra. Y esto no es verdad. Nosotros hemos demostrado que estos pacientes que demuestran que tienen una enfermedad cardíaca muy importante porque tiene bloqueo de primer grado, porque tiene el QRS muy ancho, porque tiene bloqueo de rama derecha en el plano frontal, porque tiene eje a la izquierda, es decir, por muchos datos en este ritmo sinusal, esto es un corazón muy enfermo, esto es una taquicardia ventricular. ¿Y cómo la puedo demostrar? Bueno, en este caso, fíjense ustedes que en ocasiones nos confunden los electrocardiogramas. Yo sé, por ejemplo, que esto es taquicardia ventricular por el QRC, porque es muy ancho. Pero en ocasiones están tomando antiarrítmicos y esto también puede alterar el complejo QRS. Y a veces, los residentes de cardiología, en el departamento de urgencia, me dicen, hombre, doctor, pero vea usted B3, aquí está la onda P,
complejo QRS, y ahí se repite la P, la P, la P, la P, la P, la P. Esto es supraventricular. Y ellos podrían tener razón. Podría ser esta la P y este el complejo QRS, y entonces este es supraventricular. Además me dirían, esto es igual al ritmo sinusal. Entonces este latido es supraventricular. Pero vean ustedes que yo aquí tengo un detalle muy interesante. Tengo una onda P y tengo otra onda P. Tengo la distancia entre una P y otra P. Veámoslo acá arribita. Aquí tengo la P y aquí tengo la otra P. Si yo tomo un compás y llevo este espacio a este espacio, verá que corresponde con este pico. Y este pico corresponde con este pico. Y este pico corresponde con este pico. Es decir, la frecuencia sinusal es aproximadamente de 75 por minuto, y esto tiene disociación auriculoventricular. Esto no es onda P. Esto es un artefacto del complejo QRS. Entonces, al tener la disociación AB, este latido es ventricular. Esta es una taquicardia ventricular, simplemente llevando las P's al electrocardiograma. Hagámoslo de nuevo, por eso se usa mucho el compás. Esta P se va aquí, y esta va aquí, y esta va aquí, va coincidiendo. Y esto es una disociación. Aquí la taquicardia ventricular está a 150 y la latido sinusal a 75. Entonces, esto que me digan los residentes es P, no lo es la P, porque la P va aquí. Y la P va aquí. Esto es un artefacto del complejo QRS, que se ve perfecto en este complejo QRS. Esto es igual que esto. Igual que esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, si yo quiero usar la concordancia, vean ustedes que aquí es positivo, positivo, aquí ya es positivo, negativo. Aquí son positivos, negativos. Use entonces el de Brugada. Y busco el más patológico y veo la distancia entre esta R y esta S es mayor de 100. Esto también es taquicardia ventricular. Todos los caminos lo van a llevar a ustedes a el diagnóstico de taquicardia ventricular. Y si después tenemos algo más que el mismo Wellens ha diagnosticado, que también es patognomónico de taquicardia ventricular, y es el complejo durante la taquicardia de Q, que refleja una necrosis, un infarto, con R. Si yo tengo complejos, como en este caso, Q, R, en este caso en B3 y en B2, esto es una taquicardia ventricular. Y también tiene disociación y tiene todos los criterios que ustedes quieran, pero aquí es buscar el QR. Y ya en ritmo sinusal veo, como el que mostré al inicio, un infarto reciente anteroseptal con un infarto inferior antiguo. Entonces, también busquen el complejo QR durante la taquicardia. Y esto se busca justamente entre B1. Vamos a las cosas más complicadas. Y es lo que todos los residentes de cardiología intentan buscar cuando llega el paciente con una taquicardia de QRS ancho en el servicio de urgencia, que son las fusiones y las capturas. Captura es, durante una taquicardia de QRS ancho, un latido sinusal logra penetrar al nodo sinusal y capturar los ventrículos. Y entonces el complejo se hace de QRS angosto. Esto se llama captura. ¿Cómo sé que es una captura? Primero, ocurre en taquicardias que son de una frecuencia menor de 170 por minuto, porque para que penetre un latido sinusal y capture el ventrículo, no debe ir tan rápida la taquicardia ventricular. Es decir, cuando yo veo a un residente que está tratando de buscar una captura, una taquicardia a 200 por minuto, digo, no la va a encontrar nunca. Tiene que ser una taquicardia lenta. ¿Qué es lenta? Entre 120 y 170 latidos por minuto. Entonces es una captura. Entonces es un complejo diferente. Lo otro que lo diferencia de la fusión es que si yo mido el RR, este debe ir adelantado. Comporta como si fuera una extrasístole, que no lo es, ventricular durante la taquicardia. Entonces, tiene que ser un latido adelantado. El otro es la fusión. Fusión es que el latido se parece al latido sinusal, pero también se parece al latido ventricular. ¿Por qué? Porque parte del ventrículo se activa a través del nodo sinusal y parte se activa por el latido ventricular, y entonces se parece a este latido. Vean, estos latidos, estos cuatro, son diferentes a este latido. Esto es una captura. La captura y la fusión
aparecen en un 5 a 10% de las taquicardias ventriculares, porque solamente el 5 al 10% de las taquicardias tienen un QRC. Y solamente el 5 al 10% de las taquicardias tienen taquicardia lenta. Vean ustedes, aquí tenemos un trazo con taquicardia ventricular y veo este latido y va adelantado, ahí pro. Y va adelantado y tiene onda P antes del complejo QR. Esta es una captura. Y veo luego este trazo. Durante la taquicardia vean ustedes estos complejos y este es diferente, más angostido. Esto es una fusión. Tengo fusiones y vean ustedes la taquicardia, por ejemplo, tiene un latido, una frecuencia de 110 latidos por minuto. Entonces, estos son capturas y fusiones patognomónicas de taquicardia ventricular. Pueden usar más criterios, simplemente vamos con algunos sencillos. Y lo más complicado es tratar de diferenciar si es supra o ventricular con la morfología del complejo QRS en B1 y en B6. Para taquicardia ventricular, habitualmente tenemos que la morfología es monofásica, es un QRS muy ancho, a veces trifásica, o empieza con una onda Q en el B1. A diferencia de la supraventricular, que generalmente son trifásicas. Trifásicas quiere decir que tiene una fase aquí, una R, una S, dos fases, otra R, es decir, una R primaria, una S, una R prima, son trifásicas. Esto va a favor de que sea una taquicardia supraventricular con aberrancia. Y en B6, en caso de taquicardia ventricular, se ve como complejo RS, y en B6, en supraventricular, también trifásico, empezando con Q, R o S. Esto es lo más difícil para hacer el diagnóstico de taquicardia ventricular, y sin embargo, es lo primero que están buscando los cardiólogos en los departamentos de urgencia. Lo más complicado es lo más difícil de ver para el diagnóstico de la taquicardia ventricular. Y en el caso de morfología de bloqueo de rama derecha, también se ven estas alteraciones. Una R única, como lo habíamos visto en el complejo en B1, y la relación RS en B6 es menor de 1, esto va a favor de que sea también ventricular. Esto es complicado de ver. Vean ustedes, por ejemplo, aquí yo veo que la R y la S es mayor la S, esto va a favor de que sea supraventricular. Si es monofásica en B1, también va a favor de que sea ventricular. Pero yo ya lo sé, desde que veo la captura y la fusión, digo, esto es una taquicardia ventricular simple. O si quiero usar el complejo RS, aquí no me sirve, porque no es mayor de 100, pero sí me sirve el ver que es monofásico en B1 o que tiene mucha S en B6. Esto es en morfología de bloqueo de rama derecha. A diferencia de que si yo tengo una taquicardia de QRS ancho, con morfología de bloqueo de rama derecha, vean ustedes aquí, RSR, la típica imagen en M que se ve en el bloqueo de rama derecha. Aquí el complejo QRS sí tiene más de 120 milisegundos. Sin embargo, fíjense ustedes que aquí en la morfología de la R es trifásica. Una R, una S y una R'. Eso va a favor de que sea supraventricular. Y luego veo la relación entre la R y la S en B6. Y aquí hay más R que S. Entonces esto también está a favor de que esto sea un ritmo supraventricular. Obviamente busco la onda P y no la encuentro por ningún lado, y claro, no la voy a encontrar porque esta es supraventricular, esta sí debe ir 1 a 1. Que si busco el RS, no me ayuda, fíjense ustedes, por ejemplo, vamos a buscar un RS patológico, y quizás el más patológico es este. Yo tiro una línea hacia abajo, y lo mido a la S, es menor de 100. Es decir, el signo de Brugada es negativo para atacar a ventricular. Y en caso de morfología de bloqueo de rama izquierda, son las características muy complicadas, para ver en B1, B2, que este sea un ritmo ventricular. Habitualmente decimos que hay un complejo R y que el ancho de este complejo R es mayor de 30 milisegundos. Que la S tiene empastamientos en su rama descendente. Que el RS es mayor de 70 milisegundos. Todo esto, buscarlo en B1 es muy complicado, y más cuando tenemos la taquicardia ventricular.
En el caso de bloqueo rama izquierda, entonces vemos que el ancho, tenemos una R primero, luego es el ancho, luego el empastamiento de la S y luego el nadir de la RS mayor de 70. Y en B6, esta morfología que corresponde a QR, que es el signo de Wellens, todo esto va a favor de taquicardia ventricular. ¿Cómo se comporta la taquicardia de QRS ancho en el caso de que sea supraventricular? Fíjense ustedes, es diferente. El ancho de esta R es muy poca, la S es limpia, diferente a esta que viene con muescas. Y en el caso de B6, este tiene sus empastamientos intermedios, que es típico de la imagen de bloqueo de rama izquierda en la derivación B6. Esto es todo lo que buscan criterios de bloqueo rama derecha y rama izquierda. Es lo más complicado. Lo más sencillo es la disociación, la concordancia, el signo de Brugada y quizás a veces cuando la taquicardia no es muy rápida, buscar las capturas y las fusiones. Tenemos rápidamente 5 minutos para decir otras arritmias ventriculares. La que les enseñé es la más común, 90%. Taquicardias ventriculares monomórficas sostenidas. Pero hay también taquicardias polimórficas. Polimórficas quiere decir que en un mismo evento de taquicardia tiene una morfología y los picos van hacia abajo y de repente cambian hacia arriba. Es polimórfica. Esto se ve en los síndromes genéticos, que ahora mencionaremos algunos de ellos, pero que corresponden generalmente a intervalos QT largos o cortos, y también lo vemos en la taquicardia bidireccional, que es una taquicardia mediada por catocalaminas, también por una enfermedad de canales de calcio. O bien, como se ve en estos casos, taquicardias polimórficas o fibrilación ventricular, que esto se ve más comúnmente en el síndrome de Brugada, caso de taquicardia polimórfica, y que también corresponde a un ritmo ventricular rápido. Aquí tenemos las taquicardias helicoidales, que se ven frecuentemente durante los eventos agudos del infarto agudo del miocardio, porque tienen alteración en el intervalo QT, pero son más frecuentes en los congénitos. QT largo y QT corto, vemos taquicardias helicoidales que condicionan fibrilación ventricular en la mayoría de los casos. Por último, la fibrilación ventricular, que es un ritmo muy rápido que se ve en el síndrome de Brugada, y también la taquicardia catecolaminesca que desencadena en fibrilación ventricular con cierta frecuencia. Creo que con esto hemos dado un panorama general de los ritmos ventriculares, muy especialmente en los casos del diagnóstico electrocardiográfico de la taquicardia ventricular. Yo creo que nos quedan unos minutitos para ver si alguno de ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario. Estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a dar entonces un par de minutitos para que nos hagan llegar sus preguntas, ya sea a través del chat o puedan activar su micrófono. Bueno, mientras comentan algo de algún comentario, una pregunta, quisiera decirles que no solo hemos avanzado en el diagnóstico de la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, sino que también en el tratamiento. El tratamiento tanto agudo como crónico. En el tratamiento agudo, obviamente, tenemos pocas opciones, porque generalmente estos pacientes llegan con un deterioro hemodinámico importante, y entonces habría que cardiovertir a estos pacientes. Sin embargo, cuando viene estable o vienen en tormentas eléctricas, lo que podemos hacer es ablación de ese foco de taquicardia ventricular. En la fase crónica, el gran adelanto del tratamiento de la fibrilación y la taquicardia ventricular ha sido el desfibrilador ventricular implantable, que ha bajado una mortalidad del 30% en cada anual a un 2%. Este es un procedimiento muy efectivo para el control de la muerte súbita. Entonces, tenemos opciones también en el tratamiento de estos ritmos ventriculares rápidos. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, doctor. Mónica Suárez nos dice, doctor, excelente ponencia. Quisiera saber cuál es el tratamiento recomendado de primera línea. Bueno, aquí lo acabo de mencionar. Cuando llega en la fase aguda, es decir, al departamento de urgencias, y ustedes tienen el diagnóstico o no, pero tiene compromiso hemodinámico, aquí debe realizarse la cardioversión. Obviamente bajo sedación ligera para que la descarga no sea tan dolorosa. En caso de que venga hemodinámicamente estable, no tenemos muchas opciones. La única es
administrar amiodarona endovenosa, 300 miligramos en los primeros 15 a 30 minutos, siempre monitoreando la presión arterial. En el caso crónico, ya lo mencionaba, el desfibrilador y la ablación es una buena opción. La ablación con radiofrecuencia o con crío puede realizarse, o con alcohol, en estos pacientes, y el desfibrilador los controla perfectamente cuando son muchas taquicardias ventriculares. Perfecto, doctor, gracias. Tenemos otra pregunta. El doctor Olvera desde León nos dice, ¿nos podría comentar cómo identificar la taquicardia ventricular reciprocante, diagnóstico y tratamiento? Reciprocante se refiere al mecanismo de la taquicardia. Una cosa es el foco ectópico, aquí lo vamos a ver. Fíjense, foco ectópico es, por ejemplo, este foco. Este foco que empieza a disparar a una frecuencia de 200 por minuto. Esto es un mecanismo de taquicardia ventricular que ocurre en un 20% de los casos. El 80% de los casos se llama reciprocante, que ya no se dice reciprocante, se dice por reentrada. ¿Qué es reentrada? Que la taquicardia ocurre o hace un camino, vamos a suponer, por ejemplo, que estuviéramos aquí la rama derecha y la rama izquierda, y que la taquicardia diera vuelta por la rama izquierda, bajara por la rama derecha, volviera a subir por la rama izquierda, y esto es un mecanismo como si fuera un circuito de carreras. Esto se llama reentrada, que ocurre en el 80% de los casos. Puede ser una reentrada muy grande, como en este caso rama a rama, o puede ser una reentrada en esta zona, dando un círculo. Esto se refiere a la recíproca. Y el tratamiento es el mismo. Y el diagnóstico es el mismo. Aquí estamos hablando de la fisiopatología. La fisiopatología, la génesis de la arritmia puede ser reentrada, 80%, foco ectópico, un 20%. Quiero agradecerles también a ustedes la invitación y bueno, estoy para servirles ahora que estamos todos en confinamiento. Creo que este método, aunque es impersonal, ayuda a continuar la formación continua de los médicos, de los cardiólogos y todos los que estén interesados. He tratado no de meterme a cosas sofisticadas de la electrofisiología, sino ver algo práctico que se ve todos los días en los departamentos de urgencia, de medicina interna, de cardiología, que es el diagnosticar mediante el electrocardiograma un ritmo rápido, una taquicardia ventricular. Debo decirles que a pesar de tantos avances que tenemos en la cardiología, tenemos trasplante cardíaco, desfibriladores, stents, TAVIs, cambios valvulares mitrales, resonancia, tomografía. La cardiopatía más frecuente es el infarto. Y el infarto sigue siendo el diagnóstico, el punto clave, el electrocardiograma, que tiene más de 110 años de estar en circulación, gracias al doctor Beethoven, y que en el caso de las arritmias es fundamental el análisis del electrocardiograma antes de hacer un procedimiento de electrofisiología. Es decir, el electrocardiograma es una herramienta que es fácil, barata y que está a disposición de todos los médicos en todos los niveles para diagnosticar la enfermedad más frecuente en el mundo, que es el infarto y las arritmias cardíacas también. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. A nombre de Universidad Leve damos nuestro reconocimiento y agradecemos su participación en estas sesiones que estamos realizando. A todos nuestros asistentes también les damos las gracias y los invitamos a que estén atentos a los próximos webinars. Hasta la próxima.